hasta el próximo 6 de diciembre de 2025 estamos en el cuarto año IDS, el día 286 desde el inicio de la invasión total. Bienvenidos, los saludo. Para el informe diario de la situación, hoy salió otro video. Además de los informes y la guerra en Ucrania, procuro publicar ocasionalmente algo diferente e interesante. Me gustaría que tras el informe también lo revisaran. Revisemos uno de los mayores crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial que aún no ha sido castigado. Rusia lanzó anoche un ataque masivo a nivel nacional con misiles y drones contra la infraestructura energética y de transporte de Ucrania. Se reportaron impactos balísticos en Kiev y Dnipro. Entre otros, también se lanzaron MiG-31K con misiles Kinzhal. Al menos 6 misiles balísticos se dirigieron a la central termoeléctrica local. En el oeste, en Lutsk y en varios lugares de la región de Leópolis, también se reportaron impactos. Y tras los ataques a la central termoeléctrica local, se produjeron apagones generalizados. Otros ataques se dirigieron a sistemas críticos en las regiones de Poltava, Rivne y Chernigov. Según la situación aérea, otros misiles de crucero iban hacia Leópolis, pero casi no vi reportes de impactos ahí. En Fastiv, en la región de Kiev, los ataques rusos alcanzaron una estación de tren. El edificio principal se incendió y quedó destruido durante la noche. Pero no solo la estación de tren, sino también el depósito de trenes adyacente fue alcanzado y destruido. Los impactos destruyeron talleres, vías de estacionamiento, instalaciones de mantenimiento y los trenes dentro. El ferrocarril es uno de los medios de transporte más importantes para ambos lados. Aproximadamente la mitad del suministro posterior se realiza por vía férrea. Las estaciones o depósitos destruidos dificultan el transporte futuro, lo que se notará en el frente. La empresa ucraniana Firepoint ha entregado nuevamente un lote de misiles Flamingo a los defensores. Las armas de largo alcance creadas en Ucrania permiten ataques precisos y eficaces lejos del frente, como a depósitos de combustible, nodos logísticos o defensas antiaéreas. Con cada nuevo lote crece la densidad de uso y la probabilidad de ataques en la profundidad del territorio ruso. Hasta ahora no hemos visto un golpe devastador de los misiles de crucero Flamingo, tampoco casi ningún ataque en el que se hayan usado más de 5 al mismo tiempo. A menudo eran derribados o fallaban el objetivo. Esa cosa sigue estando en pañales y, según las imágenes más recientes de los impactos, también debe ser modificada. Los ucranianos al menos dominan la adaptación directa entre acción y reacción, como también podemos ver en la guerra de drones. Los ucranianos desarrollan un dron y lo usan para atacar. Ven dónde están las desventajas y las ventajas e intentan eliminar las desventajas. Luego entregan de inmediato la nueva versión y eso en cuestión de pocos días. Y eso, por supuesto, es muy impresionante. Y en este contexto, por supuesto, sería bueno. Supongo que estos resultados se integran en los nuevos modelos y lotes de los misiles Flamingo, mejorando cada vez más el misil de crucero. En CWS los rusos ya controlan todo el este de la ciudad. Ayer analizamos la situación a detalle. Ahora solo se está volviendo más delicada. La localidad aquí abajo, en este semicírculo, creo que será la próxima en caer, mientras los combates siguen en las afueras de Siversk. No hay nuevos informes de que los rusos hayan podido seguir avanzando en el barrio este de la ciudad, pero definitivamente lograron asegurar el terreno aquí. Actualmente, toda posición tomada por los rusos sigue siendo rusa, especialmente si observamos más allá de los frentes principales en Pokrovsk o Konstantinivka. Y hablando de Pokrovsk, aquí también hubo un cambio, pero en la ciudad misma no hubo ninguno. Pero aquí en Mirnorad, los rusos pudieron conquistar esta zona, aquí entre la parte sur y la parte norte de la ciudad. Supongo que la parte sur será completamente dominada por los rusos en los próximos días. Ya vimos que aquí en la zona de artillería los rusos atacaron la última vez. Se han reportado geolocalizaciones de ambos lados, así que no puedo atribuir la zona a un solo bando ni asumir que la situación aquí empeora. Y también pudieron conquistar justamente esta zona y ahora se están concentrando en el sector norte. Eso significa que supongo que los ucranianos se retirarán de aquí y luego se replegarán a la parte norte del lugar para entonces defenderlo de los ataques rusos. Lo mismo aplica para la zona de aquí abajo. Soldados rusos golpean a uno de sus reclutas en un refugio porque salió a fumar y dejó su arma tirada. Uno de sus compañeros explica después de que lo golpearon que así debe ser, porque no es un juguete para niños. Bueno, básicamente los dos tienen toda la razón. A nosotros también nos enseñan en el entrenamiento básico a dejar el arma como máximo a una distancia de un brazo cuando necesitamos ambas manos para alguna actividad en el campo. Eso también se castiga aquí,
pero no golpeándote. Pero ya sabes, otros países, otras costumbres. Añado una anécdota de mi tiempo en la Bundeswehr. Un compañero tenía un bigote enroscado que cuidaba y arreglaba a diario, incluso en el campo. En general, se le podría describir como un tipo muy refinado que vivía con un nivel extremo de perfeccionismo, y eso se reflejaba en su personalidad, su comportamiento y también en su apariencia. Y en el segundo vivac, su Hauptbefehl, que también tenía una barba muy poblada, apostó con él que seguramente en algún momento dejaría su arma demasiado lejos. Y de hecho tenía razón. La apuesta era que el perdedor tendría que cortarse la barba como la que se ve aquí. Desde entonces llevaba el arma más cerca que nada, y además tuvo que usar una barba que no le gustaba. Aprendió la lección sin ser golpeado, a diferencia del soldado ruso que sí lo fue. Y seguramente pueden imaginar que ya no tendrá tanta estima por su superior y que posiblemente podría traicionarlo en situaciones críticas. El video completo está en Telegram. Es claro que Witkoff y Kushner negocian un acuerdo perjudicial para Ucrania tras bambalinas. La opinión pública en Estados Unidos actualmente está claramente del lado de Kiev. La encuesta de Defensa Nacional Reagan indica que el 64% de los estadounidenses respalda la ayuda militar a Ucrania. Es el valor más alto desde que empezó la invasión rusa en febrero de 2022. El apoyo a las armas de largo alcance es aún más claro. El 65% respalda el envío de sistemas como los misiles de crucero Tomahawk. También en términos partidistas, la imagen es clara. El 59% de los republicanos, es decir, del propio partido de Trump, está a favor de la ayuda militar, mientras que entre los demócratas es el 75%. En cuanto al objetivo, hay preferencias claras. El 45% apoya la liberación total de toda Ucrania, solo el 23% está en contra. El 22% pide un alto el fuego en la línea de frente actual. Los estadounidenses ven que su presidente quiere venderlos y saben las consecuencias de una victoria rusa en Ucrania. Después de tanto tiempo en la Guerra Fría con la Unión Soviética, uno no quiere que surja una estructura de poder similar en otro lugar del mundo. Para la administración de Trump, estas cifras son problemáticas, ya que señalan que un acuerdo a costa de Ucrania podría ser políticamente costoso a nivel interno. Junto con las tensiones económicas en ambos lados y el aumento de los precios, existe el riesgo de que se aleje a los propios votantes y se vean afectadas las posibilidades en las próximas elecciones de medio término. En pocas palabras, quien abandone a Ucrania se enfrenta en Estados Unidos a una mayoría estable y paga un alto precio político por ello, ya que las negociaciones o sus resultados a favor de Rusia difícilmente se tratan públicamente. El periódico WELT publicó un artículo interesante sobre la industria de movilización rusa que debo mencionar aquí. También he añadido el artículo aquí en las fuentes por si quieren leerlo completo. En realidad es más que este apartado. En Rusia, la movilización para la guerra se volvió un auténtico mercado. En Telegram, ofertas de trabajo para el frente aparecen junto a noticias diarias y reportes de la guerra que los rusos transmiten a su audiencia de forma filtrada. Ofrecen grandes primas, condonación de deudas, cuidado infantil y plazas universitarias. Y los antecedentes penales o enfermedades casi no son obstáculo. En más de 80 regiones, autoridades y privados manejan una industria de cazatalentos financiada con primas estatales y regionales. Los intermediarios obtienen alta comisión por contrato exitoso y guían a los solicitantes por la burocracia militar. El análisis de canales y conversaciones con reclutadores y reclutas revela que las primas para los reclutadores superan en promedio los 20.000 euros, en algunas regiones incluso el doble, lo cual por supuesto cambia la vida de muchas familias. Algunas regiones reportan otra vez menos bonos para aliviar sus presupuestos, ya que estos pagos de bonificación no los realiza el Estado sino la administración regional correspondiente. Y tampoco se pagan para motivar a la gente, sino más bien como un gancho, para inflar lo más posible los informes anuales de voluntarios, de modo que esa región reciba más apoyo político del Kremlin, ya que pueden demostrar que tienen muchos voluntarios. El sistema político se enfoca en los socialmente vulnerables como alcohólicos, personas de bajos ingresos, inmigrantes, enfermos, pobres, mendigos y criminales. Analistas occidentales consideran que esto es la base para una guerra prolongada de desgaste, manteniendo la presión en el frente y permitiendo avances territoriales rusos. Historias como la de un padre endeudado en la región de Moscú muestran cómo la necesidad y altos pagos hacen que ir a la guerra parezca racional. La posibilidad de volver a casa sigue incierta. El punto es que en Rusia la guerra provoca que los precios suban constantemente.
Muchas personas ganan en promedio 800 euros al mes y apenas pueden pagar alimentos básicos como papas y cebollas. Ahora también va a aumentar considerablemente el impuesto al alcohol. Eso, por supuesto, empeora aún más la situación. Al mismo tiempo, el salario en el ejército, por supuesto, vuelve a ser muy atractivo para muchos. Se preparan. Lo que alarga la guerra encarece todo y hace que la gente compre menos. Pero luego consideran volver a la guerra por nuevas bonificaciones, que luego vuelve a encarecer todo y entonces la gente puede permitirse aún menos cosas. Y por eso vuelven a pensar en ir a la guerra y así sucesivamente. El ciclo vuelve a empezar desde el principio. Un agradecimiento especial en este momento a los miembros del canal de la tripulación de Alge y sobre todo al teniente coronel Renek. Y con eso, como siempre, les agradezco por escuchar. No olviden suscribirse, dar like, comentar y hasta el próximo informe de situación.